Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que estén una mañana más con nosotros. A quienes nos estén escuchando por el 1150 de la AM, muchas gracias. También recuerden que si usted está en distintos estados de la República, en el norte, en el sur o en el Bajío, podrá sintonizarnos en las diferentes estaciones que Acoustic tiene presencia. A quienes en televisión por la cadena Albavisión nos está mirando y nos permite acompañarlos ya sea en su desayuno o en su inicio de día, muchísimas gracias. Los invito a todas y todos que nos sigan en las redes sociales de la estación. Acoustic Informa o Acoustic Noticias son las dos maneras en las que ustedes van a poder encontrar diferentes contenidos de las redes sociales, no solo de Amanecer Campirano, sino de Cáigase de la Cama, de los diferentes otros programas de música y de contenido que ustedes va a poder encontrar. El día de hoy, y siguiendo con esta línea que hemos traído todo el mes de septiembre, vamos a estar platicando con un invitado del CIMID, Aldo Rosales Nolasco, investigador del CIMID, especialista en temas de calidad de maíz. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con él, pero ahora queremos hablar de algo que pareciera simple, pero que tiene mucha complejidad, que son de los productos derivados del maíz y de todo el valor nutrimental que tiene para nuestro consumo. Usted podrá decir, o vemos en la simplicidad de una tortilla, en la simplicidad de hacernos unos tacos, en fin, en las enchiladas, en toda nuestra gastronomía está el maíz y sus diferentes versiones en las que podemos transformarlo, pero por ello quisimos que el especialista Aldo nos pudiera dar más contexto, nos pudiera platicar un poco más, porque no solo en septiembre nos entra como esta parte patriótica en muchos sentidos, muchas también nacionalista, pero también nos tiene que entrar la parte de exaltar y resaltar nuestros sabores y saberes ancestrales en cuanto hablamos de campo, y uno de nuestros principales productos que no solo es importante por serlo, sino que además ya tiene un día nacional que es el 29 de septiembre, que es el maíz, pues es valiosísimo que desde la parte sencilla, que es la gastronomía, y digo sencilla de entrecomillado porque no es precisamente lo más sencillo, poder saber sus valores nutrimentales y el cómo sí nos hace bien consumirlos. Por ello, Aldo, muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. Te quiero agradecer que estés esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Pues platícanos a qué nos referimos cuando hablamos a lo mejor de derivados o productos del maíz. Pues en general tenemos varios derivados y alimentos que son hechos a base de maíz, pero quizá los más importantes y los que son tema de esta conversación son aquellos alimentos tradicionales y que se consumen pues prácticamente todo el año, pero que en estas fechas, cuando festejamos un aniversario más del Día de la Independencia, pues toma mucho auge, ¿no? Y los podemos encontrar prácticamente en todos lados. Y básicamente son alimentos hechos a base de maíz nixtamalizado, ya sean las tortillas, atoles, pinoles, pozole, inclusive en el sureste del país, pues el pozol, que también es una bebida que está hecha con maíz nixtamalizado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de alimentos y hablamos de maíz, tenemos que involucrar a la nixtamalización como el proceso más importante que participa para convertir el maíz en alimento. Correcto. Me gustaría un poquito, Aldo, que nos fuéramos. A veces es obvio, porque hablamos mucho de ello en este programa, y porque damos por hecho los mexicanos de, el proceso de nixtamalización, claro, es maíz nixtamalizado, pero quiero que les digas a nuestro público, aunque parezca un poco obvio, porque ya es parte de lo común en nuestro país, ¿qué es nixtamalizar? ¿Cómo se hace? Pues claro que sí. De hecho, la nixtamalización es uno de los procesos más antiguos que se tienen registrados para transformar el grano en alimento. Y la nixtamalización consiste básicamente en tres ingredientes, que es el maíz, el agua y la cal. Aunque la cal pues también puede ser sustituida en algunas regiones por cenizas de algunos tipos de árboles, o también por algunas sales, sobre todo sales que son de algunas zonas lacustres.
En el área de Texcoco, por ejemplo, en el lago de Texcoco, pues todavía se extrae una buena cantidad de tequesquite, que es el que se utiliza para este proceso de nixtamalización. Y pues es una palabra náhuatl en la que precisamente se hace referencia a las cenizas que se utilizan para este proceso. Los estudios indican que se han utilizado cenizas para nixtamalizar. Sin embargo, pues hay algunos investigadores que también tienen la teoría que al no haber una palabra indígena que describiera a la cal como tal, pues entonces se utilizaban la misma palabra para referirse tanto a las cenizas como a la cal. Normalmente la cal de piedra es la que conocemos muchas veces como cal viva, tiene que someterse a un proceso de cocimiento, son altas temperaturas. Entonces, cuando anteriormente se sometían a altas temperaturas, pues lo más parecido o el concepto más parecido que se tenían eran las cenizas. Entonces, básicamente es una cocción alcalina. Actualmente, pues ya no solamente se nixtamaliza maíz, una de las propuestas que tenemos también como centro de investigación es poder nixtamalizar otros granos. Entonces, también ya lo hemos hecho con sorgo, con trigo, con frijol, con mijo. Entonces se tiene un proceso de nixtamalización para varios granos, pero básicamente ese es el proceso de nixtamalizar. Correcto. En la parte de valores nutrimentales, la importancia, de pronto mucha gente sin conocimiento alguno, y con muchísimo respeto lo digo, cuando buscan mejorar sus dietas es no comas tortillas, y es como ponerle una etiqueta a un producto que básicamente en México está en todos los platillos. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo el CIMMYT ha podido, con muchos años y con toda una base científica, por supuesto, resaltar el valor nutrimental de nuestro maíz y sobre todo de los productos en los que se transforma. Pues, de hecho, es algo que han sufrido, un estigma que han sufrido muchos alimentos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Normalmente siempre por anteponer otros intereses, y actualmente pues también existe una gran desinformación. Tenemos a muchas personas que se dedican a divulgar de alguna manera información no del todo correcta, y una de esas informaciones es precisamente el hecho de que muchos de los alimentos que están elaborados con cereales son malos por el alto contenido calórico que pudieran tener. Entonces es muy común que cuando nos consultamos algunas fuentes para bajar de peso o para mejorar nuestra nutrición, pues uno de los alimentos que más sufren ese estigma son los que están hechos a base de cereales como las tortillas. Hablando en términos energéticos, el consumo de tortillas no es tan significativo. Estamos hablando que una persona adulta necesitaría alrededor de 2.200 kilocalorías. Una persona adulta con un ritmo de vida no tan fuerte, no tan agitado, con actividades que requieran un gran consumo de energía. Y una tortilla normalmente te aporta unas 70 kilocalorías. Entonces, para que pudiéramos tener un impacto muy fuerte, necesitaríamos consumir, no sé, unas 30 tortillas por día para decir que es algo dañino, ¿no? Y más que la tortilla, muchas veces lo que puede a lo mejor causar ahí mayor problema, pues como lo hemos comentado anteriormente, quizás sean los acompañamientos o el tipo de preparación. Lo mismo pasa con los pinoles, con los atoles, que son bebidas muy saludables, pero que si abusamos al colocar azúcar en estas bebidas, pues obviamente ya no serían un alimento saludable. Entonces, todo es un balance finalmente de materia y energía. Si hacemos algún deporte, si trabajamos en el campo o si tenemos alguna actividad muy fuerte en nuestro día a día, pues necesitamos una mayor cantidad de energía. Pero si lo equiparamos también con otros alimentos, si hacemos una comparación de una rebanada de pizza, pues prácticamente equivale a lo que es consumir un plato de pozole, ¿no? Entonces, ahí es en donde muchas veces la información no es del todo correcta, y en general los alimentos hechos a base de cereales son muy nutritivos y la carga energética no es tan alta como normalmente se piensa. Muy bien, Aldo, esta parte es importante, público, porque ahorita
digo, es muy temprano, pero hacer la referencia o la alusión de una pizza o un pozole, pues sin duda alguna yo me iría por el pozole porque es muy rico y como que creo en mi pensar, y hacia allá va la otra pregunta, Aldo, es más llenador. Yo me siento mucho más saciada o con rápida saciedad y además por un tiempo prolongado cuando consumo algún derivado del maíz. Estoy hablando de cuando a mi alimentación le sumo tortillas o esta parte del pozole con los granitos de maíz o algún otro tipo de platillo, a que cuando esta comida un poco más de trigo hecha a base de pan, pues no me siento, o sea, me puedo llenar en el momento, pero la saciedad no es prolongada. ¿Tiene algo que ver con su valor nutrimental o cuál es valor que tiene de que el maíz nos haga sentirnos no solo llenos, sino llenos por un largo tiempo? Normalmente los alimentos tradicionales como los que de los que estamos hablando en este momento tienen carbohidratos de lenta absorción y también tienen una gran cantidad de fibra, por eso es que tenemos esa sensación de saciedad. Otra ventaja que también tienen es que normalmente son bajos en grasa, a menos que se le añadan algunos otros productos al alimento, pero por lo general son bajos en grasa. Y otra diferencia importante con estos alimentos respecto a la comida rápida o ultraprocesada es que también tienen una mejor calidad de proteínas, muchas veces inclusive también mayor cantidad de proteínas. En el caso del pozole, por ejemplo, adicionalmente a la fibra que contiene gracias al maíz, pues cuando lo combinamos con alguna proteína, también vamos a tener una proteína, un mayor consumo de proteínas en nuestra alimentación. La densidad calórica, como dijimos, también es menor, y a diferencia de estos alimentos de comida rápida que normalmente los tendemos a digerir mucho más rápido y que tienen azúcares disponibles más sencillos. Entonces nuestro organismo, cuando los consume, tiene un gasto energético muy bajo para poder transformarlos en energía y tenemos un aporte energético muy alto. Entonces serían quizá las diferencias que podemos tener entre los alimentos tradicionales y los ultraprocesados. Aquí nada más sí me gustaría hacer el énfasis de que no es que el trigo sea malo en el hecho de hacer las harinas de la pizza o los panes, sino que muchas veces es el tipo de proceso al que lo sometemos. Si consumimos alimentos, tortillas de trigo o pan de trigo, pero integrales, también van a tener un aporte nutrimental importante y no van a ser tan dañinos como estos alimentos ultraprocesados. Muy bien, muy oportuna la aclaración de nuestro experto del día de hoy. Danos unos segunditos, Aldo, porque tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando vamos a seguir platicando acerca del valor nutrimental del maíz y sobre todo también de todos los derivados. Ya nos decía Alan, esto es un equilibrio, es el proceso, o sea, no es el grano como tal, es el proceso por el que pasa y luego pues también los acompañantes que nosotros le vamos dando. Vamos a un corte y regresamos aquí a Amanecer Campirano. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec.
Mecanización inteligente. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos. omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco que siga con nosotros en este día de hoy y que nos acompañe a platicar acerca del valor nutrimental de nuestro grano principal, que es el maíz, y sobre todo que sea de la mano de investigadores del CIMID, como en este caso de Aldo Rosales Nolasco, quien nos está platicando. Ya nos había platicado de una manera muy, muy clara el tema de la calidad del maíz y ahora nos viene a hablar acerca pues del valor nutrimental que tiene. Y buscando a Aldo dentro de su página, que es vasta y con muchísima información y muy clara y sencilla además, una felicitación realmente a quienes son parte de la comunicación y la difusión de los temas del CIMID y a sus investigadores, por supuesto, porque hacen una muy buena transformación, un lenguaje muy común para que todos aquellos que tengamos interés de acercarnos al CIMID como institución de investigación, pero también de difundir los temas, pues sea de una manera mucho más sencilla. Y buscando y encontraba Aldo que hay 3 tipos de maíz altamente nutritivos. Nos hablaba, aquí nos hablan de 3, que es el maíz azul, y ahí quisiera preguntarte primero, antes de seguirme a los otros 2, el tema del maíz azul. Estamos hablando de una variedad nativa de nuestro país, ¿cierto? Sí, de hecho encontramos maíces azules entre las razas originarias de México y también de Perú. De hecho, en Perú es en donde actualmente se está trabajando muy fuerte y también colaboramos en algunos proyectos con ellos porque han desarrollado algunas líneas de maíz con un contenido de antocianinas súper alto, tanto en el grano como en el olote e inclusive en las hojas. Esta parte es importante porque si bien los humanos somos quienes principalmente aprovechamos el grano para transformarlo ya sea en tortillas, en algunas botanas inclusive, porque es lo que se ha desarrollado mucho con maíces azules, o bebidas. En el caso del Perú pues tienen la chicha, que es una bebida altamente energética también y con un gran contenido de antioxidantes, pero también tanto en Perú como en México estamos aprovechando tanto el olote, que es la parte que contiene el grano, como las hojas y todo el tejido para desarrollar algunos alimentos para ganado. Entonces también los animales se ven beneficiados con el consumo de este tipo de maíces azules. Correcto. Ahora el siguiente como parte del maíz nos decía el artículo maíz amarillo. Y en México se tiene la idea de que el maíz amarillo solamente es para el ganado. Cuéntanos tú un poco esta parte del valor nutrimental y por qué es altamente, y si es solo para ganado o es el consumo que también puede hacer el humano. De hecho, es algo que también hemos tratado de hacer énfasis a nivel general con la población, porque es verdad que en muchas regiones se maneja que el maíz amarillo está destinado para animales. Normalmente también dice que el maíz amarillo tiene mayor cantidad de proteínas, o que tiene mayor cantidad de aceites, o que es más duro. Cuando hablamos de maíces no hay una regla, un color no determina un contenido de nutrientes o no determina una característica física. Lo que podemos mencionar del maíz amarillo es que tiene una gran cantidad de carotenoides, que son los que le confieren este color amarillo, son estos pigmentos que le dan el color amarillo. Y dentro de estos carotenoides hay algunos que pueden convertirse a vitamina A, que son carotenoides con actividad de provitamina A. Y es una línea que hemos investigado mucho porque en algunas regiones de Asia, de África e inclusive regiones de Latinoamérica se tiene una gran deficiencia de esta vitamina. Y normalmente en las poblaciones en donde existe esta deficiencia, el maíz es la principal fuente de alimentación. Algo que tratamos de hacer al incrementar este contenido de provitamina A en el maíz es de alguna manera compensar la falta de otros alimentos.
Entonces, una de las virtudes del maíz amarillo es que tiene este tipo de carotenoides que tienen también una actividad antioxidante. Entonces, sí, es verdad que puede ser altamente beneficioso para el ganado, pero también en las evaluaciones que hemos hecho en la elaboración de alimentos como la tortilla, pues vemos que tiene un alto impacto cuando es consumido por el humano. En algunos estudios que se han hecho en algunas regiones, cuando se consume el maíz amarillo, mucha población que tenía una deficiencia de vitamina A la ha llegado a convertir de cierta manera. Entonces, por eso es que también trabajamos mucho para mejorar el maíz amarillo. Entonces, muchas veces es cuestión de prejuicios, pero el maíz amarillo es una de las mejores opciones que también podemos consumir. Correcto. Y hay otra opción que el CIMID marcaba en estos artículos, maíces QPM. Alta calidad proteica, siglas en inglés, son un producto de investigación científica que lo han hecho en colaboración con el INIFAP. Cuéntanos aquí sí con todo el tiempo del mundo y calma para que nuestro público lo entienda. El maíz es una fuente relativamente buena de proteínas. Sin embargo, en muchas investigaciones se ha mencionado que la calidad de la proteína no es tan buena. Cuando hablamos que la calidad de la proteína no es tan buena es porque las proteínas están hechas o están conformadas por pequeñas estructuras que se llaman aminoácidos. Entonces, cuando juntamos varios aminoácidos es como llegamos a una proteína. Y normalmente las proteínas que tiene el maíz tienen deficiencia en algunos aminoácidos que denominamos esenciales. Y se denomina esenciales porque no los podemos adquirir a través de la dieta y son necesarios para nuestro organismo. Perdón, que no los podemos, que los tenemos que adquirir a través de la dieta porque nuestro organismo no los puede procesar. Entonces, dentro de estos aminoácidos, dos que son muy importantes son la lisina y el triptófano. Sin en cambio, desde los 70s, ya algunos investigadores del CIMID, entre ellos la doctora Evangelina Villegas Moreno, que prácticamente fue la fundadora del Laboratorio de Calidad de Maíz, pudo identificar algunas variedades que sí tienen una cantidad de lisina y triptófano que son considerables. Lo que se hizo junto con el doctor Surinder Basal, que es también otro de los colaboradores que trabajó mucho con maíces QPM, fue a través de mejoramiento convencional tener algunas líneas de maíz que tuvieran una mayor cantidad de triptófano y de lisina, una mayor proporción de estos aminoácidos. Y este mejoramiento se hizo porque una de las desventajas que tenían este tipo de maíces es que eran muy propensos a plagas y enfermedades. Este tipo de aminoácidos, triptófano y lisina, provocan que a veces el grano sea más suave. Entonces, al ser más suave, es más propenso a que muchos insectos puedan romperlos más fácilmente y puedan comer el grano. A través de este mejoramiento convencional se lograron obtener líneas de maíz que tenían una buena proporción de triptófano y lisina y que también eran resistentes a enfermedades. Posteriormente lo que se hizo fue, ahora vamos a mejorar el rendimiento que tienen estas líneas de maíz, porque pues finalmente también es algo que se busca como productor, el que no solamente sea bueno, resistente a enfermedades y nutritivo, sino que también podamos producir gran cantidad de este grano. Y se llegaron a líneas muy buenas. Uno de los problemas que se tuvo entre los 70s, 80s es que la gente era un poco propensa o era más bien un tanto, se resistía a consumirlos, se resistía a usarlos. Y una de las observaciones que se hicieron fue que no los usaban porque muchas veces los productos que obtenían, por ejemplo las tortillas, no eran de tan buena calidad cuando utilizaban este tipo de maíces QPM. Por lo que entonces ahora se trabajó en esta parte funcional del grano. Actualmente las líneas de maíz QPM que estamos obteniendo no solamente tienen buenos rendimientos, tienen buen contenido nutricional y resisten a enfermedades, sino que también pueden servir para elaborar tortillas u otros alimentos de muy buena calidad. Entonces es parte de lo que el mejoramiento pues también trabaja. Este es un proyecto que ya tiene casi 50 años en los que se está trabajando con estas líneas de maíz QPM, no solamente a CIMID, sino también como acabas de mencionar, el INIFAP ha aportado mucho para esta investigación y también algunos colegas, sobre todo de Centroamérica,
Hay muchas empresas y programas nacionales que han adoptado el maíz QPM y que ha tenido un gran auge en Guatemala, en Honduras o El Salvador, y es en donde seguimos trabajando todavía con ellos para ahora no solamente combinar la calidad de la proteína, sino también incrementar el contenido de otros micronutrientes como hierro y zinc. Entonces es parte también de lo que podemos ver y que nos ha servido de ejemplo para ver la evolución en el mejoramiento del maíz, que tenemos que ver todos los aspectos, no solamente la parte de rendimientos nutricionales, sino también la parte funcional del alimento, que tiene que servir para el propósito, para que la gente pueda consumirlo y pueda utilizarlo sobre todo. Ahora lo que sigue, pues es también premiar tanto al emprendedor, al industrial o al agricultor, para que cuando siembren estos tipos de maíces que tienen grandes ventajas nutricionales, pues también ellos puedan pedir un precio mayor que al sembrar un maíz que no tenga estas ventajas. Correcto, Aldo. También un poco para ir conjuntando y cerrando la entrevista, preguntarte el tema de cuál sería la invitación desde ustedes, ahora sí que desde la academia, desde la ciencia, para que dejemos justo todos esos mitos, o sea, que nos acerquemos a la realidad del valor nutrimental que tiene nuestro grano como maíz, y algunas recomendaciones también para que pues ellos justo, yo me quedo mucho de esta entrevista y también de la pasada que nos decías, el tema no es los granos per se, sino es los procesos que posterior a tenerlo concede, y después también pues con que los estamos acompañando, ¿no? Hábitos, entre muchas otras cosas más. Por ello, que nos digas un poco la parte de qué le aconsejas a nuestro auditorio en tema de nutrición, y nuestro grano, que es el maíz. Pues algo que siempre se procura hacer énfasis es que la mejor manera de nutrirse es la variedad de alimentos. Y en países en donde tenemos una biodiversidad tan alta como es el caso de México, el consumir la mayor cantidad de alimentos vegetales, ya sea cereales, frutas, verduras, pues es lo ideal en una dieta. El consumo de carne también muchas veces está siendo un poco estigmatizado, pero el consumir carne tampoco es malo en las porciones adecuadas, ¿no? El gasto de energía que tenemos en nuestro día a día, pues también va a dictar el qué tanto alimento podemos consumir. Tampoco se trata de prohibir cosas, ¿no? De decir, no, pues ya nunca más vamos a comer una pizza o una hamburguesa. Claro que podemos hacerlo, pero obviamente no hacerlo un alimento del diario, no hacerlo un alimento de rutina, sino que tenemos que saber cuáles son los alimentos que mayor cantidad de nutrientes nos aportan. Y es algo que como centro de investigación pues tratamos de hacer énfasis, el no descalificar algún alimento, sino el saber cuáles son los pros y contras de consumirlo. Un mensaje también que pues, se quisiera dejar tanto en alimentos tradicionales como ultraprocesados es sí disminuir la cantidad de azúcar que se agregan en los alimentos, que realmente es quizá la principal causa de enfermedades y de aportes calóricos excesivos. El azúcar quizá es el principal problema, no tanto los cereales. Como centro de investigación, lo que hacemos ahora es pues, cerrar justamente ese círculo. Ya abarcamos la parte que incluye el mejoramiento, la selección de los mejores materiales, el buscar resistencia a enfermedades, pero algo con lo que también tenemos que seguir tomando en cuenta es la parte funcional. Perdóname que te interrumpa, pero hemos llegado el tiempo nos comió y llegamos al final de tu entrevista. Quiero agradecer a Aldo Rosales Nolasco, investigador del CIMMYT, con quien hemos estado platicando, y como siempre, y ya cumplida la palabra, te seguiremos invitando para que nos sigas explicando acerca de este tema. Te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a un corte comercial y volvemos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon, o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600.
¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los nuevos patines híbridos Mecatec. ¿Tus operadores terminan cansados por la impracticidad y la deficiente operatividad de tus equipos? El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec. Mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto, permanezca con nosotros. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias, las diferentes plataformas en donde nos puede encontrar, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí podrá consumir no solo el contenido de Amanecer Campirano, sino el de toda nuestra barra de programación. Y bueno, hoy, después de haber hablado de uno de nuestros granos más importantes, o el más importante como lo es el maíz, en el contexto y en el marco no solo de un mes sinónimo de nuestra patria, sinónimo de nuestro nacionalismo, también, como ya les decía, es parte del Día Nacional del Maíz, que se celebra el 29 de septiembre, y en marco pues buscaremos que todo este mes estemos platicando de diferentes puntos de vista, con diferentes colectivos, con diferentes instituciones también en torno al maíz. Y ya como para segunda parte de este programa tenemos a un invitado que es la segunda vez que nos visita, que estamos muy contentos de que él pudiera atender esta llamada. Estoy hablando de Humberto Tomé, quien es parte de la Asociación Mexicana de Turismo Rural y con quien queremos platicar de un tema importantísimo hoy en día y que va de la mano con el sector primario muchísimo, pero que además de un tiempo a la fecha toma relevancia, y dentro de la narrativa oficial de lo que significa el turismo tiene mucho sentido que hoy él, quien lleva muchos años dedicados al turismo comunitario, al turismo rural, al agroturismo, nos venga a platicar. Humberto, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mafer, muy agradecido por esta invitación que me hacen a su programa. Y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Pues ya habíamos tenido en algún momento, Humberto, la oportunidad de platicar contigo, pero siempre les digo a mi público, siempre es importante que podamos tener un refresh de lo que significan muchos conceptos. Hoy que está tan de moda, dirían en el sector turístico México, quieren poner de moda la parte del turismo comunitario y la parte del agroturismo. Cuéntanos tú, para primero comenzar por lo básico, ¿qué es el agroturismo y cómo está funcionando en nuestro país actualmente? Muy bien. El agroturismo es una modalidad, podemos entenderla como una modalidad, un subsector del turismo rural, que como su nombre lo indica, tiene como eje alguna actividad agropecuaria, algún sistema agroalimentario que normalmente se busca que sea un sistema emblemático o que esté anclado a algún modo o alguna unidad de producción. Y lo que sí sería muy importante de entender es que el agroturismo no se puede mirar desde una perspectiva sectorial desde el turismo, sino más bien como una herramienta de desarrollo basada en dos principios muy importantes, que es la multifuncionalidad del espacio rural, es decir, comprender que en el momento actual el espacio rural tiene muchas posibilidades de generar ingresos y riqueza a partir de diversas funciones, más allá de lo estrictamente agrícola o pecuario. Y la pluriactividad de los actores rurales, que también tiene que ver con las configuraciones de las nuevas familias rurales, ¿no? Donde, por ejemplo, son necesarios el desarrollar espacios laborales y espacios para generar riqueza y bienestar
para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos mayores. En ese sentido, este agroturismo va a consistir o va a estar motivado por el interés de los turistas, de los visitantes, en experimentar las actividades de producción agrícola y pecuaria in situ. Y esto pues está altamente dirigido a las capas, digamos, de la sociedad, de la población más urbana, quienes tienen más distancia con estas actividades, quienes en muchas ocasiones no conocen, por ejemplo, el origen de los alimentos, los procesos productivos de transformación incluso, y que a través del turismo pueden acercarse a los mismos. Correcto, Humberto. Y en la parte de cómo se desarrolla el agroturismo en México, ¿tenemos un desarrollo adecuado, sostenible en torno al agroturismo? Yo creo que hay un desarrollo incipiente del agroturismo en México, que habría muchas áreas de oportunidad que se podrían aprovechar y que tiene todavía un amplio horizonte de crecimiento. Hay ejemplos muy interesantes, hay por ejemplo muchas granjas o ranchos, ¿no? Que abren sus puertas hacia las actividades de agroturismo, con diferentes actividades que tienen que ver con la propia labranza de la tierra, con la recolección, ¿no? de frutos y alimentos, con la interpretación de diversas actividades que se pueden desarrollar en el campo. Sin embargo, creo que existe un área muy, muy importante de oportunidad para trabajar. Correcto, Humberto. Uno de los ejemplos, y ese te lo pregunto porque no sé si sí o no, pero dentro del agroturismo, no sé si entre ahí el enoturismo, que estamos hablando de los vinos. Hay, sobre todo en Querétaro, por supuesto, uno de los estados con mayor producción vitivinícola, y Valle de Guadalupe, ayer en Ensenada, Baja California. No sé, ese es como el turismo que está relacionado con el agro, no solo que ha cobrado mucha relevancia, sino que siento que la gente como que lo ubica más, pero ¿entra dentro de esta categoría de agroturismo? Sí, por supuesto que entra en una categoría, aunque en realidad yo pensaría, el enoturismo por eso tiene un nombre propio, es una categoría híbrida que en alguna parte se compone de lo agro. Eso pasaría también, por ejemplo, en el turismo de destilados, en el turismo que tiene que ver con tequilas, mezcales, pero va a tener un fuerte componente cultural, por un lado, y otro componente muy, muy importante del orden gastronómico. Entonces son modalidades más híbridas, por eso tienen su nombre propio. Sin embargo, digamos que una fase de la cadena del enoturismo tendría que ver con esta parte de agroturismo, ¿no? Que tiene que ver más con la labranza de la tierra y con el acercamiento con las unidades de producción y con los productores. Correcto, Humberto. Estamos hablando muchísimo o me gustaría muchísimo que también lleváramos la conversación, porque de pronto sí nuestro público tiene las mismas dudas que yo, que es una de las que te acabo de explicar, pero ya nos dejas tú muy claro esta parte de ¿cuáles las reales actividades que tienen que ver con el agroturismo y la importancia que tienen que tener? Algo muy importante también que tú nos estás comentando, que nos estás diciendo dentro de esta charla, pues es la parte importantísima de decir, hay muchos retos por los cuales avanzar, y que el agroturismo o el turismo comunitario, que es parte de que el agroturismo pertenece al turismo comunitario, tiene que ver mucho también con la mirada con la que nosotros los vamos a explorar, porque dentro de las actividades más comunes, y si me corrige si no lo entendí bien, es la parte de, por ejemplo, llevarnos a estas granjas o estas unidades de producción de frutas, de verduras, a lo mejor de la producción de lácteos o de algunos otros productos que se realicen ahí, huevo, etcétera, en los ranchos, por supuesto, en comunidades, y ver y también ver la mirada en la parte de la sustentabilidad, que sería la siguiente parte a donde me gustaría que nos ayudaras, porque un agroturismo sin ser sostenible
no sé el impacto que se llevaría, porque pues justo la parte de la producción de alimentos, si no la hacemos con un desarrollo sostenible, pues bueno, ya hemos visto hasta dónde podemos llegar. Ahora, el agroturismo no solo como una parte complementaria a nuestros productores y productoras, sino también que se haga y se desarrolle de manera sostenible. ¿Cómo podríamos caminar hacia eso y nunca de verdad dejarlo de lado para que se pudiera seguir fomentando y que siga siendo con la relevancia que tiene? Sí, claro. Pues es un gran punto, ¿no? Desde luego que el agroturismo, como bien lo señalas, creo que tendría la especificidad de tener como eje la unidad de producción y el sistema agroalimentario o la pequeña unidad de producción agropecuaria en la que se va a acoger a los turistas. Y desde luego para que ello tenga sentido o haga sentido en nuestros tiempos, tendría que estar vinculado o articulado, digamos, a una estrategia más amplia de sustentabilidad, pero una visión integral o holística de la sustentabilidad, es decir, este agroturismo estaría muy bien encadenado con los procesos de transición agroecológica, por ejemplo, sería alguna de las virtudes que intentaría mostrar a la sociedad, ¿no? Esas formas limpias, esas formas justas, equitativas de producir alimentos, sin duda, en esta clave de producción agroecológica. Pero también debe de integrar un componente de sustentabilidad económica. Es decir, que estas formas de agroturismo y estas formas de complementariedad en las actividades económicas del espacio rural tienen que pensarse en la medida en que aporten una seguridad material, una seguridad económica a las familias y dentro de las propias lógicas de las unidades de producción agroalimentaria, que muchas veces no son las mismas lógicas de una empresa turística, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pues más se trata de ver cómo contribuye la actividad turística al mantenimiento de la unidad de producción, cómo mantiene o cómo contribuye al mantenimiento de la calidad de vida de los actores rurales en los ciclos anuales en los que se va reproduciendo estos sistemas de mantenimiento, de sostenimiento económico. Y desde luego es muy relevante tener un componente de sustentabilidad social también, es decir, cómo esta actividad puede ser una integradora de aquellos sectores, de aquellos segmentos de las sociedades rurales que han estado un poco al margen tanto de la posesión como del uso de los recursos de base, de los recursos productivos, así como de las propias actividades de producción. Entonces creo que una cosa va hermanada con la otra, aunque pareciera un poco esquemático. Las formas de sustentabilidad se van a interconectar para darnos propuestas que verdaderamente aporten a la sociedad y nos permitan, en primer lugar, poder entender estos sistemas de producción, experimentarlos, que es muy importante, ¿no? El poder hacer conciencia del origen de los alimentos, de los procesos que implican, del trabajo, del esfuerzo. Esa es una labor pedagógica que cumple el agroturismo, pero desde luego de procesos limpios, ¿no? De procesos pues, que sean respetuosos y armónicos con el ambiente. Parece que esa sería uno de los valores fundamentales. Y sumado a la cuestión de poder contribuir a las economías rurales y de ser inclusivos, ¿no? Incluyentes dentro de las propias complejidades que tienen las estructuras de las sociedades campesinas. Correcto, Humberto. Pues ahí lo tiene público una parte muy importante de nuestro sector agroalimentario y sobre todo que lo tengamos muy claro y que a través de personas con toda la experiencia del mundo, no es que sean nuevas actividades, porque no creo que sea así. Justo también aprovecho este momento, Humberto, para preguntarte, más o menos cuánto tiempo lleva en México intentando de manera
pues no sé si llamarlo formal, porque sigue sin ser formal, pero la parte del agroturismo resonando aquí en nuestro país. Sí, mira, yo creo que las primeras experiencias de agroturismo en México se van a dar durante la década de los 90 del Humberto, siglo pasado. perdóname tantito, mi producción me manda a comercial. Vamos a un corte y regresando me cuentas esta parte. Vamos a un corte y volvemos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, ya para casi finalizar nuestro programa. Estamos platicando con un invitadazo de lujo, porque de verdad no todos los días tenemos la oportunidad de tener gente tan importante como lo es Humberto Tomé en la parte del turismo rural en México, porque él es parte fundamental y fundador de la Asociación Mexicana del Turismo Rural en nuestro país. Aprovechamos mucho el tema y aprovecharlo los minutos que nos quedan con él, el tema del agroturismo. Te interrumpí hace ratito, Humberto, porque yo te preguntaba que más o menos cuánto tiempo llevaba el agroturismo aquí en nuestro país, hablándolo de manera como formal, si se puede llamar así. Sí, mira, yo creo que los primeros intentos de agroturismo en nuestro país se van a registrar ya de una manera más estructurada durante los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado. Hay una ola muy importante de reconfiguración productiva de los espacios rurales, no solo en México, sino en diversos países de América Latina. Y en ese sentido, este componente del que yo les hablaba hace un momento de multifuncionalidad del territorio es algo que va a resonar con mucha fuerza. Y de ahí, dentro de las múltiples posibilidades de funcionalidades que puede tener el espacio rural, el turismo es una de las favoritas, de las más privilegiadas. Entonces, ahí vamos a empezar a ver como dos tipos de propuestas, que serían unas que surgen un poco más de la base social, donde vamos a ver a lo mejor grupos de productores, grupos más de corte campesino, que van a estar ofreciendo este tipo de actividades, y también otras de orden como más empresarial, ¿no? Es decir, algún tipo de empresas que se dedican a la producción, ya sea específica de algún alimento o que tienen algún tipo de producción dentro de extensiones de tierra más grande, que abren estos ranchos para la visita, como una manera también de sustentar, digamos, sus propias actividades productivas, ¿no? De ahí, por ejemplo, van a derivar algunos ejemplos como el enoturismo, y algunas otras modalidades que tienen que ver con alimentos específicos. Entonces, ahí también va a surgir mucho una modalidad de granjas que va a estar vinculada para el ocio recreativo enfocado en niños, es decir, como centros de enseñanza que siguen siendo muy importantes, donde los niños, sobre todo escolares o preescolares, pueden tener un contacto con la naturaleza y poder también entender este proceso de producción de alimentos. Correcto, Humberto, y hablando un poco también de esta parte de las diferentes modalidades y de lo que se realiza en torno al turismo comunitario y sus
diferentes ramificaciones que hoy hemos decidido tocar agroturismo. Quiero, y que no quiero que se me pase el tiempo para que pudiéramos hablar lo más extenso posible, de recordarle a nuestro público que parte de que la primera vez estuvieras con nosotros fue promover el 8º Congreso Nacional de Turismo Rural con tema Turismo Comunitario, herramienta para el bienestar social, el desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio, que es un poquito los temas que hemos venido hablando. Se llevará a cabo en el mes que viene, en octubre, en uno de los estados que yo creo, sí no sé, y este dato no es dato duro, me lo ando inventando, pero yo creo que Puebla es uno de los estados con mayor capacidad de poder desarrollar un turismo comunitario, porque tienen muchísimo tema, o sea, muchísimas hectáreas en cuestión de producción de alimentos, y es muy cercano a la Ciudad de México, pero también a otros estados, tanto al puerto, tanto Veracruz, como también es un estado paso para irnos al sur, para irnos también a otros distintos. Entonces, cuéntanos un poco cómo va también este desarrollo, porque ya lo tienes a la puerta de la esquina. Decimos un mes, pero de pronto esto se convierte en menos y es muy rápido ya el tema. Por ello preguntarte cómo va el desarrollo del Congreso y si tienes algún avance confirmado de muchas cosas que por ahí vamos a tener. Sí, pues muy bien, Mafer. La verdad es que tenemos ya pues cerrado prácticamente el tema del Congreso. El programa está listo ya. Les recuerdo que es la 8ª edición. Es un trabajo que venimos haciendo, pues además de la Mextur, de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, un conjunto de investigadores, investigadoras de México y de otros países también que pues nos reunimos cada 2 años para llevar a cabo este evento. Tenemos ya pues la confirmación de nuestros ponentes, la confirmación de las mesas, de las presentaciones de libros que van a ser muy interesantes en esta edición, y pues muy contentos de tener pues una presentación de ponencias muy nutridas, con una cobertura muy amplia de diferentes zonas de nuestro país y también de temas, porque lo que vemos es que el fenómeno del turismo rural cada vez se va complejizando, que es un fenómeno que en México llegó para quedarse. Como decía hace un momento, tiene muchas áreas de oportunidad, pero sí vemos cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo van surgiendo también elementos para la atención de los intereses específicos de una demanda de un consumidor turístico cada vez más informado y también cada vez más consciente. A grandes rasgos te podría decir que vamos a tener alrededor de 75 ponencias, pues de prácticamente todos los estados del país. Vamos a tener también algunos ponentes que vienen del extranjero, motivados precisamente por el atractivo que representa nuestro territorio mexicano, como ese México profundo, ese México rural, que atrae mucho también a turistas nacionales e internacionales cada vez más, ¿no? Porque es donde están nuestros baluartes agroalimentarios, donde está nuestro baluarte biocultural también, ¿no? Étnico, ese mosaico. Y me da muchísima alegría compartirles que pues cada vez más las personas son conscientes de ello y lo reconocen de una manera pues muy evidente, ¿no? Hay ese interés, lo estamos viendo en muchas zonas del país, por adentrarse en ese México profundo, en esa ruralidad mexicana. Pues la sede pues es también un lujo. Vamos a estar en Cuetzalan, Puebla, un lugar con muchísima importancia biocultural, con mucha relevancia étnica, con mucha relevancia también identitaria, y desde luego un referente del turismo comunitario bien ejecutado en este país, ¿no? Motivo por el que estamos muy, muy contentos, Mafer.
Justo es lo que estábamos, lo que decía, por eso mencionaba el estado de Puebla, pues ahí en Cuetzalan es la parte en donde hay mucho turismo rural en el tema del café y se desarrolla mucha economía en torno a ello. Cuéntanos un poco también, Humberto, la parte de quiénes van con ustedes acompañando en el comité organizador de este octavo Congreso Nacional de Turismo. Sí, pues mira, vamos a tener la participación de otros colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo mismo pues soy directivo ahorita en un instituto aquí en la universidad, con colegas de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAMX, pero también como cada año nos acompañan el Colegio de Posgraduados, Campus Córdoba, que ellos pues tienen también, compartimos maestrías en temas de turismo rural con ellos, y estarán presentes como cada edición, así como la Universidad Autónoma de Yucatán, que también pues ha sido una fuerte impulsora de este congreso. Además de ello, en esta ocasión pues integramos a algunas organizaciones sociales, como Experiencias Matlatzincas México, a los productores de mezcal del sur del Estado de México, que también estarán presentes, y a la organización Tosepancali, que también pues serán parte de nuestra sede. Entonces tenemos pues digamos que una participación muy, muy nutrida. Así es, y en cuanto a los temas, yo estaba viendo algunos ejes temáticos. La invitación es siempre público que los pueda seguir en las redes sociales, en el Facebook lo pueden encontrar como Asociación Mexicana de Turismo Rural, así tal cual. Van a ver ahí el logo en la parte pues de su foto de portada, en su foto de perfil pues. Y en ejes temáticos, cuéntanos un poco, no solo cuáles son, sino hay una variedad, platicar acerca del tema. Siempre nos queda corto en el programa, pero en cuestión de cómo elegirlos para este congreso, en la parte temática de que se iban a ver y cuáles eran estos. Sí, mira, Mafer, en esta ocasión nosotros decidimos elegir el tema de turismo comunitario, un poco pensando en este fuerte impulso que el propio gobierno le ha dado al turismo comunitario, lo cual nos parece un acierto. ¿Por qué? Porque el territorio mexicano, la ruralidad en México, como tú bien lo sabes, pues se concentra en formas de tenencia de la tierra colectiva, que son los ejidos y los suelos comunales. Esto da pie a una serie de formas de organización que además tienen una gran profundidad histórica. Entonces creemos que una forma muy inteligente, una forma muy razonable de poder pensar un turismo, una nueva forma de hacer turismo en México, y un turismo rural, es esta visión de turismo comunitario, que no solamente es una modalidad, sino también es una declaración política de una forma de hacer turismo. Desde esa óptica, nosotros siempre tratamos de reflexionar en torno a algunos aspectos esenciales del turismo. En primer lugar, a la parte, digamos, epistemológica y conceptual, es decir, a poder definir un fenómeno que es tan pues cambiante, tan dinámico, que cada cierto tiempo hay que estarlo repensando, Humberto, y reconceptualizando. Perdóname que te interrumpa, pero me avisan que nos queda ya menos de 30 segundos. Te quiero agradecer que hayas podido estar con nosotros, Humberto Tombé, quien es parte fundamental del turismo rural en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco. No sin antes de que sea el evento, nos pudiéramos conectar para hablar todo del evento. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, y pues será un gusto estar con ustedes cuando así lo decidan, y también pues invitarlos nuevamente a acompañarnos en este octavo Congreso Nacional de Turismo Rural en México, en Cuetzalan, Puebla, y desde luego a nuestros amigos de Acoustic TV. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final de este programa, que es de Confertape, y nos vemos en nuestro próximo amanecer.